Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de SAICOM UAI y el Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil, les doy la más cordial bienvenida a nuestra charla de hoy con la doctora en Ciencias Biológicas y nuestra profesora UAI, Josefina Pupón. A ustedes y a la profe, por supuesto, les agradecemos enormemente su interés y la participación en todos los eventos de esta gran semana de la sustentabilidad 2021. Sin nada más que agregar, espero que disfruten el evento y ahora les cedo la palabra a mi compañero Vicente Salas, quien les contará un poco acerca de nuestra excelente académica de hoy. Así es, profesora Josefina es licenciada en Ciencias Biológicas, magíster en Ciencias y PhD en Ciencias Biológicas con mención en Genética Molecular y Microbiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde 2010 es profesora asociada de la FIC y ha sido directora del magíster en Ciencias de la Ingeniería, especialidad en Bioingeniería y directora de Educación Ejecutiva. Sus líneas de investigación se enmarcan en las propuestas fisiológicas y moleculares de organismos de factores ambientales bióticos o abióticos, especialmente en la interacción entre plantas y microorganismos benéficos, respuestas moleculares de organismos marinos y terrestres al estrés relacionado con el cambio global, asimismo fisiología y desarrollo vegetal. Lo anterior se ha traducido en artículos científicos en revistas y su participación como expositora en conferencias ha sido nacional e internacional, en dirección de tesis de pre- y postgrado y en 2 patentes de invención concedidas. Una de ellas ha sido protegida a nivel internacional en distintos países. Sin más que agregar, respecto a las preguntas, pueden hacerlas mediante el chat o pueden levantar la mano para hacerla en el transcurso o al final y damos por comenzar la charla. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a usted, estoy feliz con la invitación, feliz de ver caras conocidas o gente que no conozco. También muchas gracias por la asistencia, es un honor la invitación y espero que tengamos un rato interesante de discutir algunas cosas relacionadas con el cambio climático, la agricultura y los microorganismos. Así que, como decía Vicente, si tienen dudas pueden hacerlas durante la presentación para que tengamos una conversación, o si quieren las van guardando para el final, a mí me da igual. Entonces, el título de esta presentación es Microorganismos para la mitigación y adaptación al cambio climático en la agricultura. Y entonces vamos a conversar al principio de qué es lo que llamamos cambio climático, o más bien cambio global, después de algunos impactos en la agricultura, y de cómo los microorganismos se afectan por el cambio climático, pero también pueden ser una fuente de solución para enfrentar este problema que nos aqueja como sociedad. El cambio global, uno tiende a asociarlo al calentamiento global, ¿cierto? Y estas típicas imágenes que vemos de aumento de la temperatura, uno asocia, o la mayoría de la gente asocia cambio global con aumento de la temperatura. Acuerdo de París, y eso es como lo único que tenemos en mente con el cambio global, o cambio climático, pero en realidad es más apropiado hablar de cambio global porque no es solamente el clima el que se afecta. Hay otros factores que se afectan, como por ejemplo la aparición de plagas, de especies invasoras, el movimiento de especies de un lugar a otro, también es un efecto del cambio global. Hay un efecto que es más silencioso, del que la gente habla poco, que es la acidificación del océano, que afecta a todos los organismos que tienen alguna estructura de carbonato de calcio, ya sea en su exoesqueleto o alguna estructura interna, y se debe a que el pH del océano está disminuyendo producto de la incorporación masiva de dióxido de carbono en el agua. Entonces ese es otro efecto del cambio global. Después la deforestación es más bien uno de los causantes del cambio global, el cambio de uso de suelos que originalmente eran bosques, hoy se utilizan para otras cosas, también está asociado a cambio global. La degradación de suelos, producto de contaminación del suelo, producto de desalinización, o también la sequía, son otros de los factores asociados al cambio global. Inundaciones, como se ve en esta imagen, e incluso hay autores que proponen hablar de refugiados climáticos, que son poblaciones humanas que van a tener que emigrar de sus lugares
normales de hábitat hacia otros lugares porque el nivel del mar está subiendo o porque las condiciones climáticas de su lugar de residencia ya no son apropiadas para vivir. Entonces, el cambio global es mucho más que el calentamiento global. Yo acá les estoy mencionando 6 elementos, pero incluso es más que esos 6 elementos. Y es algo que ya está ocurriendo. Entonces, incluso es más apropiado hablar de crisis global que hablar de cambio global. Porque cuando uno habla de cambio tiende a pensar que es algo que va a ocurrir en el futuro, pero en realidad es algo que ya está ocurriendo. Esta imagen representa el déficit o la escasez de agua proyectada para el año 2025, mientras más rojo, mayor escasez de agua. Fíjense lugares como Sudáfrica o acá en India, van a tener grandes problemas de escasez de agua. A nosotros como país nos proyectan con una escasez económica de agua. Lo que quiere decir que nuestras actividades económicas no van a tener el agua suficiente para poder realizarse, ¿sí? Entonces, son elementos hacia los que tenemos que estar súper atentos como sociedad y proponer soluciones o medidas de adaptación, como les voy a mencionar en un ratito más. Perdón. Yo les decía que uno puede proponer medidas de mitigación. Y cuando hablamos de medidas de mitigación al cambio global, nos referimos a medidas que permiten detenerlo. Como por ejemplo, dejar de emitir dióxido de carbono a la atmósfera o emitir menos, es una medida de mitigación, ¿sí? Yo trato de detener el avance del cambio global. Y también hay medidas que son de adaptación. Y eso es cuando ya nos damos cuenta que no podemos detener ciertos aspectos del cambio global y tenemos que prepararnos como sociedad, tenemos que adaptarnos, tenemos que ayudar al resto de los organismos que viven en la Tierra, que coexisten con nosotros, a adaptarse a estos cambios climáticos. Ojalá todas las medidas que adoptáramos fueran de mitigación y muchas menos fueran de adaptación, pero lamentablemente hay algunos aspectos del cambio global que ya no podemos detener, como la acidificación del océano. Podemos ralentizarla, pero no detenerla completamente. Perdón, pero hay alguien que quiere salir. Es muy fresca, quiere estar acá, pero quiere salir cuando ella quiere, así que tengo que interrumpir mis clases. Entonces, ojalá todas las medidas fueran de mitigación, pero como les decía, lamentablemente no es posible con todos los fenómenos asociados al cambio global y en algunos casos tenemos que adaptarnos. Ahora, ¿qué ocurre si buscamos medidas, soluciones, posibilidades de adaptación o de mitigación en aquello que no podemos ver? Y eso que no podemos ver son los microorganismos, ¿sí? Y el conjunto de los microorganismos y de los genomas que coexisten en un lugar se llama microbioma. ¿Ok? Entonces el microbioma es el conjunto de microorganismos que habitan un determinado lugar. Ese determinado lugar puede ser el intestino de esta guagua, o puede ser las raíces de una planta, o puede ser, incluso ahora han salido algunos reportes del microbioma de ciudades como Nueva York o Tokio, se ha estudiado su microbioma y tienen huellas que son particulares. O sea, uno podría discriminar cuál es el microbioma de Nueva York o Tokio, o el microbioma de un bosque, o el microbioma de un niño enfermo, o de un niño saludable, o de un niño y un adulto. Es decir, cualquier nicho ecológico u organismo que esté colonizado por microorganismos es sujeto de tener un propio microbioma. Y en este microbioma, compuesto de millones de microorganismos que no podemos ver a simple vista, pueden estar escondidas algunas soluciones de mitigación y adaptación al cambio climático. No solamente hay microbioma en los animales, sino que también en las plantas, hay microbioma en las raíces de las plantas,
en la superficie de las hojas y también en los tejidos internos de las plantas. Y en estos lugares es donde nosotros en el laboratorio hemos estado buscando algunas soluciones sostenibles para la agricultura, como les voy a contar hacia el final de la charla. Algo súper importante que hay que tener en mente es que vivimos en un mundo de bacterias. ¿Sí? Nosotros tendemos a creer que somos el centro de la Tierra, pero la verdad es que no lo somos. La vida se originó, como lo discutimos en clases con los que tomaron biología celular, hace aproximadamente 3,5 billones de años, 3.500 millones de años. ¿Sí? Y los organismos que originaron esa vida fueron precisamente las bacterias. O sea, ellas habitan la Tierra hace 3.500 millones de años. Algunos reportes incluso dicen que hace 3.900 millones de años. Les recuerdo que la Tierra tiene 4.500. O sea, la Tierra alcanzó a estar 1.000 años sin vida y luego rápidamente aparecieron las bacterias y colonizaron prácticamente todos los nichos ecológicos que hay en la Tierra. Uno puede encontrar bacterias en fosas termales, en cráteres de volcanes, en autoclaves que llegan a 120 grados, en el desierto, o sea, en los lugares más extremos uno puede encontrar microorganismos. Entonces, la vida aparece hace 3.500 millones de años, aparece con las bacterias, y luego recién, hace 1.200, 1.500 millones de años, aparecen las arqueas, que también son microorganismos unicelulares, y a partir de las arqueas aparecemos los eucariontes. Y dentro de los eucariontes, los animales, las plantas, los hongos, y otros unicelulares. Entonces, quienes llevan más tiempo habitando en la Tierra son precisamente las bacterias. Ellas han subsistido a distintos tipos de ambientes, a distintas condiciones adversas ambientales, entonces han logrado adaptarse y sobrevivir a las condiciones más distintas que han habido en la Tierra. Ahora, si uno estudia cuál es la abundancia de de organismos en la Tierra, es decir, número de organismos en la Tierra, podemos ver que alrededor de un 80% de los organismos que hay en la Tierra son bacterias y arqueas, microorganismos. O sea, gran parte de los organismos de la Tierra, prácticamente 3/4 de la Tierra, son microorganismos. No es lo mismo en biomasa, porque si uno compara biomasa, las plantas ganan, porque son más grandes. Pero las bacterias que son chiquititas, en número, nos superan enormemente. Piensen que los animales estamos acá, 7,3%. Entonces, efectivamente, este es un mundo de microorganismos. En esta gráfica les muestro la cantidad de microorganismos que hay en distintos ambientes. Se calcula que en total en la Tierra hay una cantidad de células de arqueas y bacterias de 1 por 10 a la 30. O sea, es un número que es muy difícil tener en la cabeza y dimensionar, entender qué significa 1 por 10 a la 30, pero es muchísimo. Y ese 1 por 10 a la 30 está dividido en bacterias que viven en la superficie, perdón, en la superficie del océano profundo. Después tenemos en el sedimento del océano, en el océano las mayores cantidades de bacterias, también en la superficie del suelo. En la superficie profunda del continente también hay una gran cantidad de bacterias. Y después ya hay lugares en donde hay un poquito menos, en el agua superficial, fíjense acá 5 por 10 a la 27, en la filósfera, que es la superficie de las hojas de las plantas, 2 por 10 a la 26, y cuánto hay en los humanos que habitan la Tierra, 4 por 10 a la 23. O sea, nosotros como seres humanos, que somos 7.500 millones de personas, estamos acarreando un número impresionante de bacterias todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, los microorganismos han impactado el pasado, ayudaron a que la Tierra sea lo que es hoy, a que la cantidad de oxígeno que tenemos
sea la que tenemos, un 20% de oxígeno en la atmósfera, se lo debemos precisamente al pasado microbiano de la Tierra. Están modulando el presente, como lo vamos a discutir en un ratito, y por supuesto seguirán haciéndolo. Es muy sencillo predecir que si hubiera una extinción masiva de organismos multicelulares, van a seguir existiendo microorganismos en la Tierra. Entonces, pueden pasar muchas cosas, pero van a seguir existiendo los microorganismos. Ahora, ¿qué tanto sabemos de esta gran cantidad de microorganismos? ¿Cuánto creen que sabemos? ¿Mucho, poco? ¿Más o menos? Poco. La verdad es que es poco. Recientemente, con técnicas recientes, podemos calcular el número de bacterias que hay, aproximado, ¿cierto? Pero la verdad es que no podemos cultivar todas esas bacterias. Entonces no las podemos hacer crecer, porque no sabemos todavía cómo hacer crecer todo tipo de bacterias. Y por lo tanto, no sabemos los mecanismos moleculares que tienen las distintas bacterias, o la mayoría. Todavía queda muchísimo, muchísimo por descubrir. Este gráfico que está acá muestra hasta qué nivel se ha llegado a caracterizar la taxonomía de distintas bacterias. Y con taxonomía me refiero como a, acuérdense que hay una jerarquía taxonómica en donde dominio es lo más grueso, ¿cierto? En donde tenemos arqueas, bacterias y eucariontes. Y luego podemos ir profundizando hasta llegar a especies. Por ejemplo, la nuestra es Homo sapiens, ¿cierto? Con las bacterias uno puede hacer lo mismo. Y mientras más clarito, es menos profundo el conocimiento que se tiene de la taxonomía de las bacterias. Entonces, fíjense que en animales, prácticamente un 50% de las bacterias, o sea, de aquí a la derecha, no se puede cultivar y solamente se ha descrito a nivel de orden, clase, o sea, por aquí. Estamos lejos de saber qué especie es. O sea, ahí de grueso estamos, ¿sí? Y en otros lugares como agua de mar, por ejemplo, todavía es menos lo que se conoce respecto a las características taxonómicas de las bacterias. Entonces, si no sabemos quiénes son, con menor razón vamos a saber, o fundamento, vamos a saber qué hacen, o cómo lo hacen, ¿sí? Entonces, uno de los primeros mensajes de la charla es que todavía queda muchísimo por descubrir en microbiología y el impacto que tienen los microorganismos en la Tierra. Mucho. Los microorganismos afectan desde los individuos hasta biomas completos. Ustedes, por ejemplo, si son vegetarianos y cambian su dieta, probablemente se van a sentir mal un tiempo porque el microbioma intestinal que tienen ya estaba adaptado a una dieta vegetariana. Entonces, si se cambian de dieta y comienzan a comer carne, van a tener que adaptar su microbioma. Y por lo tanto, el microbioma que los compone a ustedes está modulando de alguna manera su comportamiento. Se ha propuesto últimamente que incluso el microbioma intestinal en el humano puede estar asociado con cosas que nunca hubiéramos imaginado, como el autismo o el Alzheimer. ¿Sí? Entonces, efectivamente, afectan la vida de los individuos. Por ejemplo, afectan la vida de los corales. Los corales no pueden existir si no interactúan con alrededor de 100 especies distintas de microorganismos. Estos microorganismos les ayudan a sentarse, a cambiar de estado juvenil a adulto, y a una serie de cosas, a digerir nutrientes. Entonces, si no hay microorganismos en los corales no existen. Esto que se ve bien asqueroso es una sanguijuela, y esta sanguijuela puede metabolizar productos o nutrientes de la sangre porque tiene microorganismos en su interior que le permiten metabolizar esos productos. Esta es una avispa
que cuando pone sus huevos, los baña en un microbioma particular. Y ese microbioma le ayuda a los huevos a defenderse de patógenos. Y cuando los huevos eclosionan y sale la avispa, se lleva una muestra de ese pedacito de microbioma para cuando ponga sus propios huevos. Entonces fíjense, esto es como una herencia que le deja esa avispa, y esa herencia la mantiene la generación siguiente. ¿Para qué hablar de la importancia que tienen los microorganismos en la alimentación ancestral en el ser humano? Como les decía antes, los microorganismos intestinales. Y a nivel global, en la Tierra, impactan cosas como la fotosíntesis, como la fijación de nitrógeno, y otros elementos a nivel terrestre. O sea, permiten que la Tierra funcione como un sistema completo. Entonces, desde lo individual a lo ecosistémico, los microorganismos tienen un rol súper relevante. Esta figura, que es un poquito compleja, es solo para que tengan una idea muy general de todos los procesos que están controlados por microorganismos en la Tierra. Desde la producción de nutrientes, la fotosíntesis, la producción primaria, la descomposición, respiran también los microorganismos, por lo tanto afectan la cantidad de dióxido de carbono que se libera, generan metano, por lo tanto también están involucrados con el calentamiento climático, o sea, calentamiento global. Entonces, regulan una cantidad de procesos a nivel ecosistémico que es impresionante, y por eso hay que tener en mente que aunque muchas veces no hablemos del rol de los microorganismos en el cambio climático, tienen un rol súper relevante, y que hay que relevarlo y hay que estudiarlo. Es porque básicamente sostienen el equilibrio en la Tierra. Entonces, si no estudiamos cómo se están afectando los microorganismos por el cambio global, y viceversa, cómo los microorganismos están afectando al cambio global, estamos dejando a 3/4 de la Tierra sin estudiar. ¿Sí? Ahora, la agricultura es un proceso súper, ¿cómo decirlo?, impactante, impacta mucho los ecosistemas, ¿sí? Y dentro de ese impacto uno también puede encontrar impacto en los microorganismos. Acá les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se usan fertilizantes en la agricultura, se libera óxido nitroso, se liberan nutrientes como fósforo, nitrógeno al agua, y eso de alguna manera puede cambiar el balance de microorganismos que hay en un determinado lugar. También el uso que le dé la agricultura a una tierra, el uso de fertilizantes, el uso de compuestos químicos, puede afectar la diversidad microbiana que haya en un determinado suelo. Otras cosas asociadas como el tratamiento de aguas también utilizan microorganismos y producen metano. En la industria agropecuaria, el uso de animales rumiantes también afecta el cambio climático a través de la liberación de metano. La producción de fertilizantes es muy contaminante en producción de óxido nitroso y dióxido de carbono. Y por supuesto, la agricultura extensiva también cambia la composición microbiana de un determinado lugar. Entonces, como mensaje, la agricultura es una actividad humana que tiene un impacto importante en el paisaje, y dentro de ese impacto uno debería considerar también el impacto que ocurre en los microorganismos. ¿Sí? Recuerden que si tienen alguna duda, me pueden detener. Entonces, ¿qué estudiamos nosotros en el laboratorio para ir aterrizando un poquito más estos conceptos que hemos estado hablando, que hemos hablado incluso de conceptos a nivel tierra como sistema? Nosotros estudiamos el impacto que tienen microorganismos que habitan este lugar.
que es el suelo asociado a las raíces, que se conoce como rizósfera. Entonces, en esta interfaz suelo-raíz, nosotros estudiamos cuáles son las interacciones que se dan entre plantas y microorganismos, ¿sí? Y es importante entender que en este sistema, en esta interfaz, se dan distintos tipos de interacciones. Por ejemplo, hay interacciones que ocurren entre los propios microorganismos que habitan ese lugar, que pueden ser interacciones neutras, beneficiosas o negativas entre un microorganismo y otro. Luego, hay una interacción que ocurre entre el microbioma y la planta, o sea, cómo el microbioma afecta a la planta. Y por último, uno puede pensar en los factores de la planta que influyen sobre el microbioma. Piensen que las plantas pueden liberar hasta un 40% del carbono que fijan, o sea, el carbono que entra por la fotosíntesis, lo fijan en azúcares, y un 40% de esas azúcares las plantas las liberan al suelo, entre un 20 y un 40. Entonces uno podría pensar por qué una planta está destinando tanto de su presupuesto para liberarlo al suelo. ¿Sí? Como que yo, no sé, gastara mucha energía produciendo alimento y dejo el 40% del alimento que generé en la calle. ¿Sí? ¿Con qué objetivo evolutivo creen que las plantas hacen eso? Simbiosis. Bueno, Otto, creo que hablaste tú. Simbiosis con la bacteria. Ya. ¿Y qué significa esa simbiosis? Alimenta, da alimento a las bacterias, genera un ambiente productivo para las bacterias, y las bacterias le ayudan a ellas. Ya. No sé cómo, pero Perfecto. Entonces es como un pacto de yo te doy y tú me das, ¿cierto? La Camila Chichoa dice mantener a las comunidades de microorganismos. Exacto. Esa rizósfera, ese suelo de las raíces, es tremendamente rico. Piensen que tener esa cantidad de carbono en el suelo no es habitual. Entonces, para una bacteria que no logra llegar a esta rizósfera o que no logra ganar la competencia, va a tener muy pocos nutrientes en el resto del suelo. Pero si logra estar asociada a la planta, va a tener una fuente de alimento tremendamente rica. Entonces las bacterias que logren, o los microorganismos que logren habitar ese nicho, van a ser súper afortunados, pero tienen que batallar enormemente para poder quedarse en ese lugar. Maximiliano Alvarado también dice hacer crecer a los microorganismos, crecer en cantidad, ¿cierto? Efectivamente, la planta busca que haya una comunidad de microorganismos en sus raíces. Pero lo interesante que hemos ido descubriendo es que no busca cualquier microorganismo. Y pasan cosas tan interesantes como que ante un determinado estrés, las plantas podrían favorecer la presencia de ciertos microorganismos. O sea, algo así como prender una alerta, una luz roja y decir necesito que se asocien estos tipos de microorganismos conmigo. Entonces voy a empezar a exudar, es la palabra técnica, compuestos que los atraigan. Entonces la planta atrae estos compuestos, libera estos compuestos, atrae a bacterias que la benefician y de alguna manera responde mejor al estrés porque cuenta con la ayuda de esos microorganismos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros estudiamos a grandes rasgos y estudiamos qué tipo de interacciones ocurren. Y para que lo recuerden, entre organismos de cualquier tipo, incluidas las bacterias, pueden haber distintos tipos de interacciones ecológicas. Otto hablaba de la simbiosis, ¿cierto? Hay distintas definiciones de simbiosis. En algunos textos se define simbiosis como cualquier interacción ecológica, y en otras se define como la interacción en donde ambos organismos se benefician. ¿Ya? Pero algunas ideas para que vayan recordando, otro tipo de interacción ecológica es el comensalismo, en donde, por ejemplo, aquí estos peces se aprovechan
del alimento que libera el tiburón cuando mastica, pero al tiburón en realidad le da lo mismo que esos peces estén ahí, no le generan ningún efecto positivo. Entonces es positivo para estos pececitos, pero neutro para el tiburón. Mutualismo es cuando ambas especies se benefician. Este picaflor obtiene néctar y esta flor logra dispersar su polen. Amensalismo, este es como el más difícil de entender a mi juicio, es donde un organismo afecta negativamente al otro, pero no necesariamente se beneficia en eso. O sea, es como molestar por molestar. Es Y como la cuando uno pisa el pasto. Ah, perdón. Sí, dale, Maximiliano. No, sí, que era como cuando uno, por ejemplo, pisa el pasto. Técnicamente ahí estaría haciendo amensalismo, ¿o no? Sí, es un buen ejemplo, me gusta. En el fondo lo afectas y a ti no te pasa nada. Súper buen ejemplo. Y competencia es cuando dos organismos o grupos de organismos compiten por un mismo recurso. En este caso, esta ardilla está compitiendo por las semillas que también se comen estas aves. ¿Sí? En la rizósfera se dan todas estas interacciones, tanto entre los microorganismos como microorganismo planta, exacto, entre los microorganismos y entre los microorganismos y la planta. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Se puede dar que las plantas sean selectivas con los microorganismos con los que hacen simbiosis o sucede al revés, que los microorganismos eligen a ciertas plantas? Se sabe poco, pero se ha visto, como les decía antes, que las plantas pueden seleccionar sus microorganismos. Y por otra parte, se sabe también que si uno estudia, por ejemplo, distintos tipos de maíz, cada uno de esos tipos va a tener un microbioma al que le decimos core, que es como el núcleo. Y ese microbioma en general no cambia. Y esas bacterias que pertenecen a ese microbioma core, en general son más bien específicas para una determinada especie. ¿Sí? Pero se ha visto que lo que más influye, más que la especie de planta, es el tipo de suelo. Eso es lo que primero influye en el microbioma que hay en una planta. Y luego está el efecto planta o especie específica. Maximiliano Alvarado dice, ¿nosotros como humanos tenemos algún mecanismo similar? Sí. Nosotros también podemos, tenemos un microbioma que es particular y que está compuesto de algunos grupos de microorganismos. Y cuando nos enfermamos, por ejemplo, del estómago o tenemos una infección intestinal, es porque el balance de ese microbioma se afectó y aparecen microorganismos que nos causan la enfermedad. ¿Sí? Entonces, efectivamente, hay algo así como un core microbiome de intestino humano. Cambia a medida que los humanos van creciendo. El microbioma de una guagua que toma leche materna es súper distinto al de una guagua que come comida procesada o al de un adulto. E incluso en ustedes, cuando han tomado antibióticos, si se pudieran hacer un análisis de microbioma, verían que su microbioma cambia. Y por eso, después de tomar antibióticos, uno es más susceptible a enfermarse, porque no tiene el apoyo del microbioma natural que debería tener. Por eso hay que tomar antibióticos solamente cuando es estrictamente necesario. Por eso y otras razones. Entonces, en la agricultura, el microbioma también puede dar algunas respuestas. Puede ayudarnos, puede ser fuente de tecnología. ¿En qué tipo de cosas? Porque ayuda a la planta a defenderse de patógenos. Entonces, las plantas naturalmente se defienden de patógenos con su microbioma y uno podría aprovechar esa respuesta para inventar tecnología que use microbioma y que le ayude a las plantas a defenderse de patógenos. Aquí está mal escrito esto, tiene mal puesto el acento. Nicolás Espinosa, ¿la microbiota intestinal podría ser un ejemplo de microbioma? Absolutamente. El microbioma intestinal es un microbioma humano y los humanos tenemos microbioma intestinal
microbioma de la piel, de las vías respiratorias, los órganos sexuales, también hay microbioma. ¿Sí? Y es un microbioma que es particular. Qué gusto leerte, Nicolás Espinosa. Entonces, patogénesis, también biofertilizantes microbioma como herramienta para biofertilizar. Como vamos a ver, ya que los microorganismos son capaces de capturar nutrientes del ambiente, podemos usar microorganismos para fertilizar de una manera biológica plantas. Para proteger a las plantas de alguna condición adversa, como por ejemplo la salinidad. Para desintoxicar, podemos utilizar microorganismos que ayuden a eliminar algún contaminante. O también microorganismos que ayuden en el crecimiento de las plantas. Yo diría, en cada uno de estos elementos, en el laboratorio nosotros hemos hecho investigaciones para utilizar microorganismos que protejan a las plantas en estas dimensiones. Entonces, cuando uno estudia un microbioma, no solamente de plantas, sino que de cualquier organismo, uno puede tener 3 aproximaciones distintas. Una de ellas es estudiar el microbioma completo, y esta figura acá representa el estudio de todos los microorganismos que hay en un determinado microbioma, pero a nivel de quiénes son esos microorganismos. ¿Sí? Entonces, al estudio en este nivel se les conocen como estudios a nivel de microbioma. Entonces yo rápidamente puedo saber qué microorganismos están en un determinado nicho, pero no necesariamente obtengo información funcional, no necesariamente sé cómo funciona ese microbioma. O sea, tengo mucha data, pero no necesariamente sé cómo funciona. Luego, uno puede hacer comunidades sintéticas, que es algo que está muy utilizado actualmente, que es decir, bueno, no puedo replicar todo este microbioma en el laboratorio, porque es imposible manejar esa cantidad de especies, no sé cómo cultivar todas esas especies. ¿Qué hago? Hago un microbioma que, por ejemplo, represente el microbioma core de una planta. Y a eso le llamo una comunidad sintética. Y estudio el efecto de esa comunidad sintética en una determinada planta. Lo mismo aplica para un animal. Y otra aproximación que hemos utilizado mucho en el laboratorio es usar cepas aisladas. Entonces, yo identifico un microorganismo en particular y voy estudiando qué efectos tiene en una determinada planta. Esto tiene la dificultad de que no es lo más parecido a lo que ocurre en la naturaleza, ¿cierto? Es una aproximación súper reduccionista. Yo achico al máximo mi foco de estudio y estudio qué es lo que pasa ahí. Pero tiene la gracia de que puedo sacar mucha información funcional de ese tipo de experimentos. Entonces, si hago esto, tengo mucha información funcional, pero se parece poco a lo que ocurre en la naturaleza, porque en la naturaleza las plantas no interactúan con una bacteria, sino que con muchas. Entonces, el ideal es hacer una mezcla de estas aproximaciones para poder entender mejor los sistemas. Nicolás. Hola, ¿qué tal? Quería consultar porque a nivel de microbioma uno hablaría como un fingerprint de repente, como una huella de todos los conjuntos de organismos que conocemos para un determinado nicho, ¿cierto? No sé si un core, pero un nicho. Podría ser que actualmente hay una limitación, justamente por lo que mencionaba antes, ¿cierto? De que hay una cantidad limitada de organismos que podemos cultivar y por lo tanto dentro de este microbioma que nosotros consideramos como una huella, ¿cierto? Como específica para un organismo o para un ecosistema, nos podrían faltar, digamos, entidades importantes, no sé si importantes, pero nos podrían faltar todavía partes. Depende, porque cuando tú usas esta aproximación, la haces secuenciando los genes que están en un lugar. Entonces no necesitas cultivarlos para entender qué es lo que hay. Tú puedes ensamblar genomas y puedes decir, ya, acá hay 100 especies. Pero luego si las quieres cultivar, probablemente puedas cultivar 10. Entonces, a nivel de huella, de saber quién está, tú puedes conocer todo el microbioma, pero no necesariamente vas a poder estudiarlo en el laboratorio.
Y la Sí. proporción me imagino que tampoco. Digamos, como en algunos casos, digamos, de los cultivables tal vez, pero digamos, no en una generalidad. Depende del ambiente. En general se dice que el 1%, o sea, antes se decía que el 1% era cultivable, pero hoy en día hemos ido aprendiendo a cultivar de distintas maneras y ha aumentado ese número. Entonces hoy podemos cultivar más bacterias de las que se podía hacer antes. ¿Sí? Súper, gracias. Entonces, dentro del microbioma vegetal, nosotros hemos escogido trabajar con un grupo particular de bacterias que se conocen como bacterias promotoras de crecimiento o bacterias benéficas. Entonces, cuando estas bacterias interactúan con la planta, generan efectos como por ejemplo que la planta crezca más rápido, se promueve el crecimiento, que tolere mejor estreses ambientales o que resista mejor a patógenos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos sistemas de investigación en donde ponemos en contacto plantas con bacterias, plantas sin bacterias, y vamos cambiando distintos parámetros como la presencia de un patógeno, la presencia de un estrés, y vamos viendo qué es lo que le ocurre a la planta, tanto a nivel genético como fisiológico. ¿Sí? ¿Cuáles son las preguntas que nos interesa responder? ¿Cuáles son los mecanismos que están detrás de estas interacciones a nivel fisiológico y molecular? Eso a mí personalmente es lo que más me gusta. Yo he trabajado en aplicación de estas técnicas, pero si me preguntan qué es lo que me gusta, es esa sensación de entender cómo funciona el mecanismo. Cuando uno dice, era esta hormona, era este gen, eso es lo que me gusta más que la aplicación. Depende de la orientación que uno tenga como científico. Y también cuáles son los factores ambientales que modulan estas interacciones. ¿Qué modelos de estudio hemos usado? Esta es nuestra plantita favorita, que es como el ratón de laboratorio para los que trabajan con animales. Los que trabajamos con plantas trabajamos con esta planta que se llama Arabidopsis thaliana. Y hemos trabajado con otros modelos de interés agrícola como papa, tomate, lechuga. Como bacterias, da lo mismo los nombres, quédense solo con esta para que después puedan seguir los experimentos que les voy a mostrar. Bacterias como PSJN, SP7, otra que es capaz de fijar nitrógeno, que es taiwanense. Entonces, distintas bacterias, distintos modelos vegetales. Ahí. Entonces, específicamente en biofertilización les voy a mostrar algunos ejemplos, porque es importante encontrar alternativas biológicas para fertilizar. De partida, porque la industria de producción de fertilizantes es tremendamente contaminante. Entonces se contamina en la producción de fertilizantes y luego cuando se aplican, generalmente se aplican en exceso y el exceso contamina aguas aledañas y termina causando efectos como este que se llaman eutrofización, cambio en los patrones de nutrientes de un determinado lugar. Entonces es importante encontrar mejores alternativas para fertilizar. Acá hay el efecto de la eutrofización en la costa del Golfo de México. Todo esto es una zona de crecimiento exacerbado de algas, producto de la liberación de nutrientes excesiva al agua. ¿Por qué las bacterias pueden servir para esto? Bueno, porque hay bacterias que tienen la capacidad de tomar el nitrógeno atmosférico, que les recuerdo es el gas que está en mayor proporción en la atmósfera, y transformarlo en una forma de nitrógeno que las plantas sí pueden captar. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos esta opción que existe en la naturaleza y la utilizamos tecnológicamente, estaríamos hablando de un biofertilizante que va a ser mucho menos contaminante y más sostenible con el medio ambiente. Maximiliano. Tenía dos preguntas. Primero, ¿hay algún nombre como comercial, algún producto comercial que ya estéis usando esta biofertilización como para conocerlo más o investigarlo? Sí, se los voy a mostrar al tiro. Ya. Y otra cosa que también quería preguntar, bueno, pero algo de ignorancia porque yo no sé mucho del mercado del Importa. fertilizante, pero ¿por qué es tan contaminante o qué proceso es el que contamina tanto?
Porque generalmente usan temperatura, generan combustión y liberan dióxido de carbono y nitrógeno, dióxido de nitrógeno al ambiente, dióxido de nitrógeno al ambiente en el proceso de producción. ¿Sí? Y además usan compuestos que son finitos para producir los fertilizantes. Por ejemplo, el fosfato o el fósforo se obtiene a partir de roca mineral, y ese es un recurso limitante. Es finito en la Tierra, de hecho está calculado cuándo se va a acabar en la Tierra. Y el problema de la agricultura es que se aplica en exceso estos fertilizantes, fósforo, nitrógeno, las plantas captan un pequeño porcentaje de eso, entonces por eso los agricultores aplican en exceso, y todo el resto se le exhibe al agua. Entonces como llega al agua, cambia la proporción de nutrientes normal de esa agua, los microorganismos y las microalgas que hay acá crecen rápidamente, tapan la luz que le llega al agua y por lo tanto las algas que están más abajo no pueden hacer fotosíntesis y el agua queda rápidamente sin oxígeno. Ese es un proceso de eutrofización. Entonces, contaminación en la producción de fertilizantes y luego por la aplicación. Es uno de los grandes problemas de la agricultura. Esto es lo que tú me preguntabas, es el primer producto que se patentó con un inoculante bacteriano. Lo patentaron estos investigadores en 1898, fíjense hace cuánto tiempo se conoce. Se llamaba nitragina, este era un frasco original, y en el fondo aquí dice inoculante de leguminosa. ¿Por qué? Porque son bacterias que se pueden asociar con leguminosas. Aquí tienen un ejemplo de bacterias que se asocian solo con cierto tipo de planta. Y hasta el día de hoy se aplica, acá ya hay un envase más moderno, en Argentina, en países como Brasil, que cultivan mucha soya, que se asocia a estas bacterias, es muy común el uso de estos biofertilizantes. En Chile se están utilizando, pero se cultiva menos soya, entonces se usa un poquito menos, y la producción de fertilizantes que sean para plantas que no son leguminosas, todavía está un poquito atrás. O sea, se sabe más de fertilizantes para leguminosas que para otras plantas. Acá hay un ejemplo de un campo que está utilizando un biofertilizante, acá a la derecha, y sin utilizar ese biofertilizante. O sea, realmente son sistemas efectivos cuando se aplican bien. ¿Alejandra? Sí, dos cositas. Profe, imagino que además del impacto positivo medioambiental, también hay un impacto social importante, ¿no? Porque si se pueden adaptar esto a lugares en donde generalmente no podrían crecer plantas, no sé, pienso en terrenos salinos, eso igual es un proceso, o sea, es algo positivo, encuentro yo. Exacto. Si tú puedes usar microorganismos que permitan la producción de plantas en suelos degradados, por ejemplo, podrías darle la opción a una comunidad a usar ese suelo que normalmente no podría usar. Y mi otra pregunta era, si bien este dispositivo como todo en exceso suele ser malo, si se abusa de este recurso igual podría tener algún efecto negativo, ¿o no? Sí, y son efectos que hay que estudiar, como por ejemplo, qué impacto tiene que tú estés cambiando la diversidad microbiana de ese suelo, porque estás metiendo a la fuerza cierto tipo de microorganismos. Entonces, ¿qué impacto va a tener eso? Y uno debería estudiar qué es lo que le ocurre a la comunidad microbiana cuando está desarrollando un compuesto como este. Efectivamente. Y bueno, y el otro punto negativo que tiene es que al utilizar seres vivos, tiene muchas complejidades. O sea, es mucho más fácil usar urea y tirarla en exceso que usar microorganismos, porque tienes que asegurarte que el microorganismo va a sobrevivir, que lo puedes guardar
almacenar por un cierto periodo de tiempo, que no necesita una cadena de frío, que no se te va a morir con un aumento de temperatura, que no se va a morir cuando lo pongas en el suelo por competencia con las otras bacterias. Entonces, hay mucho todavía desde el punto de vista como más industrial para desarrollar acá. Como lograr que realmente esto pueda tener un impacto más global. Todavía falta hacer que sea más profesional el uso de este tipo de tecnología. En la universidad también hemos trabajado en biofertilizantes y produjimos una formulación de inoculantes que permite reducir la necesidad de fertilizante entre un 25 a un 50% para papa y tomate. ¿Sí? Entonces también hemos trabajado en cosas que son de aplicación comercial o agrícola. Después en bioprotección también hemos trabajado. Se estima que alrededor de un 20% de los suelos en la Tierra están degradados por salinidad. La salinidad no le permite a las plantas crecer bien, porque los iones que hay ahí son tóxicos y porque además le impide incorporar agua. Este es el mapa de Chile. En la zona norte tenemos problemas de salinidad bastante importantes. Entonces, ¿qué hemos hecho a nivel de laboratorio? Esto no tanto a nivel ya más de aplicación. Aquí les muestro cómo crecen estas plantitas recién germinadas cuando crecen en condiciones de salinidad. En cambio, cuando han sido bioprotegidas con una bacteria específica, fíjense que crecen bastante más. Y de hecho, logran soportar riego con agua que es como hasta un tercio del agua de mar. Uno podría regar con agua salada plantas. Lo que tiene otra dificultad, porque si riego con agua salada voy a terminar salando el suelo. Entonces ahí también hay un trade-off. Y este es un experimento a largo plazo, en donde se ve que a largo plazo, 5 semanas de crecimiento, las plantitas que fueron bioprotegidas con la bacteria se ven bastante mejor que las plantas que no fueron bioprotegidas. Fíjense acá en todas las hojas que se ven moradas, eso es un signo de estrés en las plantas. Respecto a estas que tienen mayor coloración verde porque fueron bioprotegidas con esta bacteria. Entonces, ¿qué hemos descubierto no solo con ese experimento, sino que con muchos otros y varios años de investigación? Hemos descubierto que cuando una planta es sometida a una condición de estrés, se demora un determinado tiempo en responder. Sin embargo, cuando antes de someterse al estrés ha sido bioprotegida con este tipo de bacterias, responde antes, en un fenómeno que se conoce como priming. Y ahora sabemos que mientras antes responda al estrés una planta, tiene más probabilidades de sobrevivir a ese estrés. Entonces, ¿qué es lo que le está haciendo esta bacteria? La está ayudando a responder rápido. ¿Sí? Un último ejemplo es que también hemos estudiado la bioprotección contra patógenos con la misma plantita modelo, usando la protección contra un patógeno muy común que se llama Pseudomonas syringae. ¿Y qué es lo que hacemos en estos experimentos? Sin protección bacteriana y con la infección, fíjense que a los 28 días ya las plantas están prácticamente muertas. ¿Sí? En cambio, con esta bioprotección, a los 28 días las plantas están bastante bien, y si uno estudia la cantidad de patógeno que hay en esa planta, es mucho menor respecto a la que hay en esta. Es decir, la bacteria le ayuda a mantener a raya al patógeno en la planta. ¿Qué hemos hecho? Solo para mostrarles un ejemplo de otras cosas que se pueden hacer a nivel genético. Hemos estudiado los genes de la planta que estarían involucrados en esta bioprotección. Y este gráfico muestra cada uno de estos cuadritos, son genes de la planta que sabemos que participan en esta respuesta. Entonces uno puede hacer análisis más informáticos, hacer análisis de clústeres
y descubrir que hay, por ejemplo, en este fenómeno, 4 grupos de genes que parecieran estar relacionados con esta bioprotección, y que hay estos genes, aquí no es necesario saber mucho de bioinformática o análisis de redes para darse cuenta de estos patrones. Darse cuenta que al centro de estos clústeres hay genes que podríamos pensar que están muy conectados con el resto, que podríamos pensar que son reguladores maestros de esta respuesta. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos modificar estos genes, podemos apagarlos en las plantas y ver si esta bioprotección sigue ocurriendo, y por lo tanto vamos a ir descubriendo más de los mecanismos que están detrás de estas respuestas. ¿En qué estoy ahora? Mi proyecto actual se trata de ver si hay elementos ambientales que puedan hacer que una relación planta-bacteria, que originalmente es mutualista, o sea que es benéfica para ambas, se termine transformando en competencia. O sea, ver cómo el ambiente cambia o modela esta interacción para que pase desde un mutualismo a una competencia. Y para eso estamos trabajando con comunidades sintéticas, con cepas aisladas, con distintos tipos de estrés, de nutrientes, de salinidad, de calor. Estamos trabajando con olas de calor, con la María Jesús Salamé, que algunos de ustedes la conocen, ella está haciendo su tesis en olas de calor en plantas que han interactuado con bacterias o que no han interactuado con bacterias. Y también nos preocupa qué le pasa a la planta en su ciclo de vida completo, y si estas respuestas de alguna manera son heredables a las siguientes generaciones de plantas. Entonces, en eso estamos. Y para ir terminando, entonces, el mensaje final es que los microorganismos tienen una asociación con el cambio global, ya sea induciéndolo, ¿cierto? Por ejemplo, produciendo más metano, más dióxido de carbono a través de la respiración, pero también hay una oportunidad de mitigar el cambio climático con el uso de microorganismos. ¿Qué tan fuertes son estas relaciones? La verdad es que todavía queda muchísimo por descubrir para saber cuál es el real impacto que tienen los microorganismos en el cambio global, si son causantes de algunos aspectos del cambio global, y por último descubrir algunas soluciones tecnológicas que puedan estar encubiertas en esta gran diversidad de microorganismos que hay en la naturaleza. Entonces, ¿qué necesitamos para poder descubrir estas cosas? Seguir investigando y tratar de comprender estas interacciones con una mirada bien sistémica, como una mirada que entienda la interacción desde el punto de vista fisiológico, ecológico, genético, una mirada bien integral de la interacción. Y como mensaje final, entonces, hay un mundo de soluciones sostenibles en los microorganismos y necesitamos personas como ustedes que están organizando este equipo, que sean apasionadas por la ciencia y la tecnología para encontrar estas soluciones. Las cosas nunca se hacen solos, así que en esto yo no he trabajado sola para nada, he colaborado con muchas personas, muchos estudiantes de la UAI y de otras universidades han permitido que estas investigaciones ocurran. Así que un agradecimiento también para ellos. Y con eso termino, y si hay alguna pregunta, feliz de contestarla. Nicolás. Sí. Primero que nada, muchas gracias por la presentación y por su tiempo. Ha sido un verdadero gusto. Y con la pregunta, y un poquito tal vez más práctico y tal vez al hueso, cuando hacen los experimentos con abrabiopsis, por ejemplo, se definen o encontraron este grupo de clúster, ¿cierto? Creo que era un paper del 2019, ¿cierto? Sí. ¿Qué tan fácil es, por ejemplo, poder expandir o poder asumir que esa respuesta se va a dar en otro grupo de plantas? ¿Qué trabajo se tendría que hacer
para poder definir, digamos, similitudes en ese comportamiento en otro tipo de organismos, hablando de vegetales, pensando en poder replicar lo que generaron en Arabiopsis en otros sistemas? La verdad es que hay que estudiarlo. Siempre que tú quieres trasladar una investigación de una especie a otra, tienes que estudiarla en esa especie en particular. Ahora, nosotros hemos visto que como el porcentaje de, no pudiera decirlo, de traslabilidad de la investigación de Arabiopsis a otras plantas es alto. O sea, lo que hemos visto en Arabiopsis normalmente lo logramos ver en otras especies como lechuga, papa, tomate. No siempre va a ocurrir, pero nos ha pasado frecuentemente que uno puede trasladar esta información a otras especies. Y a otros autores también, está reportado en la literatura. O sea, Arabiopsis termina siendo un buen modelo de estudio para generar hipótesis de lo que puede pasar en otras especies. Y dentro de esos casos, resulta, dentro de lo que han observado, que estos grupos de clústeres o los genes maestros que pudiesen encontrarse se repiten. Es decir, ¿es el mismo gen que participa pero en otro organismo o es otro gen que pudiese presentar, digamos, una capacidad similar? Va a depender de la similitud genética que haya entre las plantas, pero tú puedes encontrar el mismo regulador maestro. Estos 4 genes que están ahí están en otras especies, entonces probablemente también estarían relacionados. ¿Alejandra? Sí. Una vez que se haya determinado como el grupo de microorganismos que queremos que interactúen con la planta, ahí estamos protegiendo a la planta de cierta manera, pero ahí, o sea, ¿se hace también algo para proteger a los microorganismos en sí o ya con la interacción que tienen con la planta es suficiente? Sí, hay toda una corriente de investigación tecnológica que busca proteger a los microorganismos. Por ejemplo, cubriéndolos con algún elemento que les dé nutrientes por cierto tiempo, que les permita mantenerse en el suelo y que no se los coman rápidamente los microorganismos que están en el suelo. O moléculas que les permitan tolerar distintas temperaturas. Hay distintas formas de mejorar la supervivencia de los microorganismos, pero no es un tema que esté resuelto. Es una de las de los grandes gaps que todavía hay para que la tecnología realmente se use a nivel global. Gracias. Y el otro, una cosa es eso, o sea, lograr que el sistema sea como que lo puedas almacenar, que las bacterias duren, que sea estable. Otro tema es que sea estándar el efecto. O sea, que si tú descubres que tiene un 80% de efecto en tomate, lo tenga en otras especies, que siempre sea un 80%. Y eso es difícil de asegurar con sistemas biológicos. Entonces ahí está la otra dificultad. A veces los resultados con estas tecnologías microbianas son disparejos. Y eso a los agricultores no les gusta. Ellos quieren, y con razón, quieren tener todas las plantas del mismo tamaño, al mismo tiempo, para cosecharlas todas al mismo tiempo. Entonces no quieren variabilidad. Y eso es difícil de lograr con sistemas biológicos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Vicente? Sí, en respecto a lo que usted decía de toda su trayectoria, la cual es fascinante, SciComm es una comunidad estudiantil por la divulgación y la investigación científica. Bajo ese aspecto, ¿qué le diría usted al o la estudiante que está acá que quiera comenzar a investigar o tenga la más mínima idea como al respecto? ¿Qué comentario, qué recomendación, qué le diría usted a quien le está escuchando ahora? Ya. Lo primero es partir. Da lo mismo cómo. Partir, acercarse a los profesores, profesoras de la facultad y aprender, acercarse. Uno parte aprendiendo a hacer medios de cultivo, con suerte, a pesar cosas en una balanza, o sea, y partir con la expectativa de aprender nomás, no la expectativa de
de querer tal vez generar una gran tecnología, un gran descubrimiento al tiro, porque son cosas que toman tiempo. Esa es una cosa, partir cuanto antes. Yo partí súper chica trabajando en laboratorio y uno aprende con el tiempo y se equivoca, me mandé una cantidad de condoro que ni puedo contar, porque puse en peligro el laboratorio, así que uno se equivoca y eso está bien y con eso se aprende también. Entonces partir, segundo ser paciente, porque las cosas no funcionan ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y hay que tener 4 o 5 rutas alternativas. Y la ciencia es algo, el camino científico es algo que te entrena muy bien contra la tolerancia a la frustración. O sea, yo creo que los científicos somos muy tolerantes a la frustración porque yo siempre hago las cosas pensando que no van a salir. Prefiero, en el laboratorio me refiero. Prefiero hacerlo así porque la decepción es menor y cuando resulta me quedo más contenta. Porque la tasa de fracaso es alta, pero hay que ser perseverante y cuando sale la satisfacción es muy grande y hace que todo el esfuerzo haya valido la pena. Y tal vez lo tercero es que no piensen que es una profesión rara o distinta, o hay que ser genio o especial o nerd o... Bueno, uno puede ser nerd como quiera, ¿no? Uno puede ser como quiera, pero no hay que ser de una manera particular para ser científico. Es una profesión que es absolutamente compatible con otras cosas, cosas que uno quiera hacer en su vida, independiente de lo que uno quiera hacer con su vida, es algo que la ciencia es algo compatible. Uno puede tener una vida como cualquier otro profesional siendo científico o científica. Entonces, no pensar que es algo raro o que hay que ser muy especial para ser científico. Yo diría que hay que ser dedicado, trabajador, y esas son características que pueden estar en cualquier persona. Eso. Muchísimas gracias. ¿Hay ¿Hay alguna alguna otra otra duda? pregunta? Pueden enviarla por chat también. Vale. Sí, yo tenía una última pregunta que entonces, claro, ya acá pienso que ya pensando en una aplicación industrial de todo esto, hay como bastantes intereses de por medio, específicamente en lo que es rentabilidad, precio y todo eso. Pero quería preguntarle cómo lo veía usted, si obviamente uno lo pone en una balanza de que este tipo de procesos es más sostenible y sustentable versus quizá la renta inmediata o como el panorama inmediato que podría haber un empresario, por ejemplo. ¿Cómo veía usted esa relación ya pensando en aplicar esto a nivel masivo, quizás? Yo he visto en los últimos años un cambio importante social, tanto en Chile como en el mundo, así que yo creo que todos estos tipos de tecnologías que sean sostenibles, amigables con el medio ambiente, van a tener cada vez más cabida. Y tal vez vamos a estar dispuestos a que no sean perfectas, pero que generen menos impacto. Así que yo creo que es algo que tiene que tiene pendiente positiva de todas maneras. Perfecto. No sé si hay más consultas, preguntas, comentarios. Hola, Nico. Nicolás. Sí, yo sé, se repite la historia. Quería hacer una pregunta, tal vez que puede sonar un poco más dura, que es la siguiente. Si considera que el ritmo al cual uno puede investigar, digamos, lo mismo que se acertó, muchas veces los proyectos no resultan, la financiación puede haber problemas, la pandemia, si digamos, el panorama actual, ¿cómo lo ve pensando en la velocidad a la cual se puede investigar y encontrar respuestas versus la velocidad a la cual tal vez el planeta necesitaría encontrar soluciones? Si es más pesimista, si es más optimista, me gustaría saber su opinión.
No, yo soy bastante optimista, yo creo que esto es algo que va a pasar. Se había predicho que una de las crisis que iba a tener la humanidad era una plaga a nivel mundial. Los países no estuvieron preparados, pero rápidamente respondió la sociedad y los países más desarrollados lograron hacer estas vacunas rápidamente. Y esa ganancia de información que tuvimos, tecnológica y de investigación, con todos los recursos que se invirtieron, va a servir para muchas cosas. Entonces yo creo que en algún momento podremos volver más normalmente a los laboratorios y volver al ritmo que teníamos antes. Y también hay muchas cosas que se pueden resolver de manera teórica. Entonces hay cabida para trabajar este tiempo. Fue otro reto más para los científicos, ver cómo seguir con tu carrera cuando no puedes ir al laboratorio, cuando se te mueren las plantas, cuando no hay nadie que la riegue. Otra cosa más a la que hubo que adaptarse nomás, y en eso estamos. Probablemente no van a ser los años más productivos de muchas personas, sobre todo los que tenemos familia, que además hubo que compatibilizar, crianza, colegio, trabajo, ciencia. No fue fácil, no ha sido fácil, pero ha sido más o menos parejo para todos. Entonces, yo creo que vamos a salir adelante. Bueno, chiquillos y chiquillas, les agradezco muchísimo la invitación, me encanta verlos, a los que conozco, a las caras nuevas también. De verdad, se los digo súper sinceramente, me da gusto verlos. Les tengo mucho cariño, así que me encanta que estén motivados, que quieran impulsar esto, así que cuenten con mi ayuda como comunidad para lo que necesiten. Yo feliz de apoyarlos. Muchísimas gracias, profe, de verdad. Y felicitaciones. Un orgullo que estén ahí. Felicitaciones de verdad. Es un honor tenerla usted acá. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos y todas por participar. Espero que estén muy bien y que tengan un muy buen resto de semana. Muchas Muchísimas gracias. Gracias, profe. Que estén muy bien. Chao, Chao, gracias. que estén bien. Chao, gracias por la instancia.